Ya, como les dije en el bloque anterior, esto, esto se da en la fase donde hay reposo en la célula. O sea, quiere decir que no se ve exactamente los cambios, poco nomás. Lo único que se puede también observar es que cuando en la interfase ya está por finalizar, o sea, cuando ya está acabando su periodo de la interfase, el núcleo se comienza a hinchar. Como le dije, se condensa la cromatina se condensa y al condensarse comienza a sufrir trastornos internos el núcleo. O sea, esto se comienza a hinchar, ¿no? Es el término vulgar. Se hincha y el citoplasma también comienza a cambiar de densidad. También comienza a decir, o sea, también lo acompaña junto al núcleo. ¿Estamos, chicos? Entonces, esto se da casi al finalizar el periodo de la interfase, ¿ya? En el periodo de la interfase. Ahora vamos a hablar de la profase. Vamos a hablar de la profase. En la profase, o sea, la división, ¿ya? En la división. Estamos hablando ya de la parte dinámica, ¿ya, chicos? De la parte dinámica, ¿ya? A ver, ¿qué nos dicen? La cámara no funciona. Ah, ya. Bueno, chicos, por favor, prestar atención. En la división que vamos a hablar, es donde ya vamos a observar que la célula se va a dividir. Pero antes de explicarles lo que es la división propiamente dicha, vamos a recordar lo que hemos visto en el anterior, para tener una base. Y con esa base ya lo vamos a entender la mitosis. Tenemos dos tipos de células. La célula somática, y la célula sexual. La célula somática y la célula sexual. La célula somática, los cromosomas se agrupan en forma de par, o sea, forma un término llamado 2N. ¿Qué significa? Significa que estas células son haploides. Perdón, diploides. Diploides. Cuando nosotros nos referimos a las células somáticas, ¿a qué estamos refiriéndonos? Nos referimos a todas las células de nuestro cuerpo. Las células endocrinas, las células, hablemos del tejido óseo, del tejido muscular, todo lo que es nuestro cuerpo se considera a las células somáticas o son células somáticas. Y todas ellas se le llaman células diploides. ¿Por qué? Porque tienen en su estructura una cantidad de cromosomas de doble. ¿Me dejó entender? En cambio, la célula sexual la llaman simplemente N. Y estos serían los haploides. Las células haploides se consideran así porque tienen la mitad de la cantidad de cromosomas. Ejemplo, tenemos las células reproductivas, que son los espermatozoides y los ovoides. Estos dos, que también le llaman gametos, son los que en realidad entran en la explicación de la meiosis. En la meiosis, ahí nosotros vamos a estudiar cómo interfieren estas células. Eso lo vamos a ver para el siguiente viernes. Vamos a hablar sobre la división celular parte 2. ¿Ya? En la división celular parte 2 vamos a hablar de este tipo de células que se van a
formar dos tipos de facetas seguidas. Pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. Lo que nos importa ahorita, cómo van a conservar la cantidad diploide esos cromosomas, ¿ya? Entonces, no olvidarse la diferencia entre célula somática y la célula sexual, ¿ya? Entonces, para explicar bien la división celular, vamos a hablar de la profase. Profase. De la profase. ¿Qué pasa en la profase? A ver, lo voy a hacer un dibujito, ¿ya? Un dibujo en la profase. En la profase se ve todavía la membrana, se observa el citoplasma, pero el núcleo lo veo así, todo raro. Así, el núcleo ya está demasiado condensado, el núcleo, muy condensado. Pero los cromosomas comienzan a tomar una disposición en que se pueda dividir, pero no lo hacen todavía, porque eso ocurre en las siguientes fases, pero están ahí también dilatados. Ese es por un punto. Otro, por acá ustedes recordarán, en el gráfico anterior habíamos hablado de los centrosomas. Los centrosomas se ubican en el centro, obviamente, pero estos se van a dividir o se están siendo divididos en grupos de dos. O sea, mejor dicho, aparece uno por acá y el otro va a ir viajando a un extremo. Cabe recordar que los microorganelos también están dilatados a causa de esta fase, de lo que es la profase, en el cual el núcleo se está deformando. ¿Qué sucede en el periodo final? En el periodo final de la profase. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en el periodo final de esta fase? Se produce el fenómeno de la cariocinesis. La cariocinesis. Cariocinesis. Profesor, ¿qué cosa es la cariocinesis? Explíqueme, profesor. La cariocinesis es un fenómeno en el cual el núcleo logra romperse. O sea, yo le expliqué que el núcleo ya toma una condensación extremadamente alta, pero logra llegar el momento que esto se rompe. El núcleo se rompe. Y todo el material genético va a dispersarse. Entre ellos tenemos los cromosomas. Ahí están. Los cromosomas se dispersan en este momento. Ojo, estoy hablando que ya casi a la etapa final de la profase. ¿Estamos de acuerdo? Casi ya en la etapa final de la profase. Entonces, estos microsomas ya están replicados, y eso lo hemos visto en el periodo de la interfase. Hemos visto que los cromosomas, ¿no?, se replican, ¿no?, de manera que se forme el grupo diploide. Eso le acabo de explicar, ya lo borré. El grupo diploide es lo que hace que los cromosomas se agrupan como a manera de dos, ¿sí? Entonces, ahí están. Estos son los cromosomas, ya con su replicación, ya está completa la replicación. Entonces, el material genético se dispersa. El nucleolo, ¿se acuerdan la estructura del núcleo? Había una estructura del núcleo que se llama el nucleolo. El nucleolo desaparece por completo en esta etapa, se desaparece. Entonces, todo el material genético, todo el material se dispersa en el citoplasma. Entonces, por eso que se llama la cariocinesis.
porque en esa etapa se divide el núcleo se divide. Pero estos corpúsculos llamados centrosomas comienzan a emigrar en forma opuesta. Comienza a emigrar en forma opuesta. De esa manera que cada uno va a llegar extremo a extremo. Por ejemplo, este viaja y se queda acá. Este de acá en la parte superior e inferior. Y los cromosomas están dispersos. Chicos, ¿alguna pregunta? Listo, vamos a hablar lo que es la metafase. La metafase. Vamos a recordar lo que fue la interfase, que es la del reposo, ¿no? Luego viene la profase y luego ya ingresa lo que es la metafase. Habíamos dicho que el núcleo se rompe, ¿no es cierto? El núcleo se rompe y el material genético se dispersa. Pero ¿quién es ese material genético? ¿Quién es? Son los cromosomas. Los cromosomas son los que, por llevar la información genética, ellos son los que se dispersan. Pero, ¿se acuerdan del centrosoma? ¿Se acuerdan? Este centrosoma se dividió en dos. Los centrosomas son como un tubo, así. O sea, es una alineación de microtúbulos que forman una circunferencia. Cuando se rompen mitad. O sea, uno para la parte superior y el otro para la parte inferior. O sea, en este caso, en la metafase, los centrosomas ya divididos se dirigen a polos opuestos. A los polos opuestos. ¿Y qué ocurre con los cromosomas? ¿Qué ocurre con los cromosomas? Los cromosomas, así dispersos, cuando el núcleo se haya dividido, o sea, se haya roto, los cromosomas se van a ubicar en la parte central. Y se van a alinear uno con respecto a otro. Se van a alinear y va a tomar este aspecto, ¿no? O sea, va a tomar así. Así se van a alinear los cromosomas. Justo en lo que es la placa ecuatorial, así le dicen. La placa ecuatorial porque se encuentra en la parte central, transversa, de lo que es nuestra célula. ¿Ya? Entonces, en esta etapa, la célula va a tener una pequeña cinturita, como que se está deformando, ¿no? Tiene una parte superior abultada y otra parte inferior también abultada, ¿no? Como que tiende a ser un 8, parecido, pero todavía no se puede definir con exactitud. Solo los cromosomas se van a ubicar en la parte central. Pero en esa etapa van a aparecer unos elementos llamados las microfibrillas. ¿Qué son las microfibrillas? Son elementos que se van a unir junto con los cromosomas. Se van a unir tanto el polo superior como el polo inferior. Por acá también se van a unir. Esos son unas microfibrillas que se va a presentar en esta etapa, llamada la etapa de la metafase. ¿Ya? Esto es la situación real de lo que nos da un modelo de una célula presente de esta fase. A ver, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ojo, que acá sería el 2N, ¿ya? El 2N. Yo ya expliqué lo que son células somáticas y células sexuales, pero ahorita lo que nos vamos a inclinar son las células somáticas, que ya les indiqué quiénes son. Vamos a hablar del término diploide. Este diploide
va a tener una cantidad duplo de cromosomas. ¿Ya, chicos? ¿Preguntas hasta acá? Ya, a ver, chicos. Entonces, no olvidarse que en la metafase los cromosomas se ubican ya en el centro de la célula, ya están ubicados. Pero antes de pasar a la metafase, yo les voy a indicar algo. Como están unidos entre el cromosoma y el centrosoma, va a haber una fuerza de atracción que se va a dirigir hacia cada uno de los polos. Se va a dirigir cada uno de los polos, de tal manera que los cromosomas aquí se van a separar, ¿sí? Se van a separar. O sea, va a acercarse cada uno a sus respectivos extremos. Ahí está, se van a acercar, se acercan, ¿sí? Entonces, el grupo diploide se va a dividir también, el grupo diploide. Pero, ¿qué sucede con la parte física de la misma célula? ¿Qué está ocurriendo? Que cada vez esto se va a volver estrecho, ¿no? El color se va a volver estrecho. Y exageradamente va a tomar esta forma. O sea, aquí ya se están determinando la forma o la característica de una célula. Esto se llama células hijas, ¿sí? Este mecanismo se va a llamar células hijas. Las células hijas va a representar el producto final ya de la división celular, ¿ya? Entonces, esto es importante en nuestra división, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta que en este periodo, ¿no? La anafase ya está casi por separarse, ¿sí? Ya ahí, en esta fase, ¿no? Cada uno ya se está transformando a obtener nuevamente una célula. En este extremo, cada uno, la parte citoplasmática se va a ir regenerando, uno con otro, se van a ir regenerando, de tal manera que se va a romper esta célula, ¿no? Y se produce un nuevo fenómeno. Primero pasamos ahora a lo que es la telafase, ¿no? En telofase, ocurre cuando ya estas células se cortó, se dividió. ¿Cómo se llama este fenómeno? Esto se llama la citocinesis. La citocinesis es un fenómeno por el cual la célula logra ya dividirse en su totalidad. Para este caso, los cromosomas ya llegaron en la parte central, ya llegaron. Bueno, esto ya finalizando la anafase, ellos ya estaban junto con el centrosoma. Entonces, ellos, al estar junto con el centrosoma, ya en la fase de la citocinesis, aparecen nuevas novedades. Primero, aparece el núcleo celular propiamente dicho, o sea, el carioplasma,
eucarioteca, se da inicio a una nueva regeneración de cromatina. Aparece el nucleolo y por lo general se establece la regeneración de la membrana de la célula. Entonces, con este proceso final, a esta célula la vamos a llamar células hijas. Células hijas. Estas células hijas es resultado de la división de la célula madre. Bueno, pues chicos, esto sería lo que es la telofase. Y luego aparece la profase, perdón, la interfase. En la interfase estamos repitiendo de lo que hemos explicado anteriormente. Bueno, pues chicos, hasta aquí nomás quedamos. Ya nos quedan